Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa. Esta semana inicia con la expectativa sobre lo que va a ser la cumbre OPEP. Quisiera saber desde Nueva York y en Wall Street cuál es la expectativa que se tiene en torno a esta cumbre donde se espera volver a debatir el tema de los topes de producción de petróleo y qué efectos puede tener esto sobre los buenos venezolanos. En la medida que se han estabilizado los precios de petróleo en la banda actual entre 60 y 70 dólares el barril de Brent, las expectativas de cara a la cumbre de la OPEC hacia el fin de esta semana no son muy dramáticas. No se espera que haya mayores cambios. El mercado le queda claro que la OPEP ya está produciendo por encima de la cuota de 30 millones de barriles diarios y que el argumento que prevalecería en las discusiones entre la OPEP sería aquella que ha privilegiado la participación de mercado antes que el precio, que es la política desarrollada por Arabia Saudita en los últimos meses, parte de una de las razones fundamentales por las cuales ha caído el precio en los últimos meses, de cara a la competencia global que se da con los productores del Shell en los Estados Unidos. Y la creciente oferta de petróleo de nuevos productores o de productores que ingresarían al mercado como son Irán, Libia e incluso Irak. Por otro lado, la presión en Arabia Saudita para seguir manteniendo sus niveles de producción y ventas vienen por temas internos y geopolíticos de la región. Arabia Saudita está involucrada ya en un esfuerzo militar por controlar movimientos yihadistas radicales en Yemen, y eso va a mantener la presión para que Arabia Saudita siga produciendo los niveles actuales. En el caso venezolano, la deuda venezolana tuvo una mejor performance la semana pasada, marginalmente, en virtud de que los precios subían ligeramente, sin embargo corrigieron hacia el fin de la semana en virtud de ciertos temores por cuestiones vinculadas al tipo de cambio en Venezuela y a los niveles de las reservas internacionales. La expectativa de mercado es que el precio del petróleo se mantenga estable y que no tengamos mayores noticias de la OPEC que vayan a cambiar estas dinámicas presentes. Específicamente usted también señalaba un tema que ha sido noticia y que abre la semana con una expectativa quizá negativa, y es la caída que han experimentado las reservas internacionales de Venezuela. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está viendo el mercado en este momento? Según los analistas petroleros que siguen la producción petrolera venezolana de cerca, la conocen en detalle, y yo lo habían advertido hace unas semanas, que en el mercado hay un efecto retardado en virtud de los precios del petróleo, el ingreso y el gasto. Es decir, los efectos de las reservas internacionales venezolanas en las últimas semanas son producto de los precios más bajos del petróleo hace 3 meses. Entre que se produce el petróleo, se venden, y muchos de los contratos son ventas a futuro, y se realiza el pago, y ese pago se registra, el efecto retardado de esos precios son de 90 días. Es decir, la recuperación en los precios del petróleo, en el caso venezolano, y en la mayor parte de los productores las vamos a ver 90 días a futuro. Y en esos 90 días, las importaciones, de las cuales sabemos Venezuela es básicamente un importador neto, incluso en bienes de consumo, habrían tenido este efecto sobre las reservas. Esa es la lectura desde esta parte en los Estados Unidos, de esta parte en el mercado, y eso es lo que mantiene cierto temor en virtud de la situación venezolana, que se ve reflejada además en los niveles de cambio. El nerviosismo tiende a permanecer en esa perspectiva, y si bien el mercado sigue convencido en la voluntad de pago de Venezuela, cualquier volatilidad en virtud de las reservas, el tipo de cambio, la inflación y la escasez, tiende a despertar los temores que son los que estamos viendo continuamente en la deuda venezolana, que es una volatilidad en un rango muy bajo, pero volatilidad a fin de cuentas. Claro, y además veíamos o se señala que el nivel de reservas líquidas estaría muy por debajo y estaría en niveles de casi el año 1989. Sin duda, porque tenemos claro también, por la información del propio Banco Central de Venezuela, que la mayor parte de las reservas venezolanas hoy día registradas en el balance del Banco Central de Venezuela son en oro. Y hay una parte relativamente pequeña pero importante de derechos de sobregiro del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, la parte líquida debería estar en niveles históricamente muy bajos. De ahí las reacciones del mercado que vemos, de ahí la presión inflacionaria
cambiaria que el mercado tiende, de los analistas desde Wall Street, tienden a proyectar a Venezuela con probablemente la inflación más alta en América Latina, sin duda, y una de las más grandes en el mundo, en virtud de los factores de escasez que estamos viendo y la continua estabilidad a niveles bajos en los precios del petróleo. El efecto sobre nuestra moneda, y ¿estaría entonces Venezuela planteándose la posibilidad de vender más oro? Sabemos, porque es oficial, que el gobierno venezolano, que la administración en Venezuela, ya hizo una operación con Citibank de lo que se llama una securitización, se securitiza, genera un swap, se genera un préstamo sobre una cantidad de oro. Tenemos entendido, hasta donde han trascendido la información, que fueron 1.700 millones de dólares en oro en Inglaterra, de los cuales se proveyó 1.000 millones en efectivo, con una tasa que el mercado señala es del 7%, con un colateral importante. Si Venezuela quisiera hacer líquidas una mayor cantidad de esas reservas de oro, podría hacerlo. De hecho, Ecuador ha hecho una operación similar, más pequeña pero similar, y es un recurso en tanto proveer liquidez. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que los precios del oro están en un nivel históricamente bajos. Pasamos de ver oro casi a $2.000 la onza hace poco menos de 2 años, a niveles actuales entre 1.200 y 1.250. Por lo tanto, esas operaciones están haciendo a valores del oro que no son los más convenientes. Esta semana, además de todos estos temas que hemos hablado, ¿qué otra cosa está moviendo Wall Street? En términos de los mercados de acciones, junio siempre es un mes caracterizado por pérdidas. En los 8 de los últimos 10 años, el mercado ha ido en descenso. El mercado está muy volátil en virtud de la dinámica macroeconómica, que tiende a ser aún insatisfactoria. Este viernes vemos el empleo, los números de empleo de mayo, que son fundamentales. Es una de las variables en las que más se fija el mercado. Estamos esperando 227.000 empleos después de un anuncio de un decrecimiento de la economía norteamericana en el primer trimestre de 0.7%. Los indicadores de consumo esta mañana fueron en niveles de lo esperado, pero siguen siendo decepcionantes. Por lo tanto, el mercado accionario norteamericano se va a mover, se va a seguir moviendo en virtud de los indicadores macroeconómicos. El viernes se vence otro de los plazos de pago de la deuda griega, que sigue despertando mucho interés del gobierno. El gobierno ya ha dicho que el gobierno de Tsipras ya ha dicho que debería haber un acuerdo de reformas por ayuda, que si ese acuerdo no se da, Grecia podría no pagar. El Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que puede esperar hasta fines de junio por ese pago. Reunión del Banco Central Europeo esta semana también. No se esperan mayores anuncios, pero indicaciones en cómo iría la asistencia monetaria europea en el mercado europeo, valga la redundancia. Y tenemos también noticias de China en virtud de la dinámica macroeconómica del país, en un mercado que sigue creciendo.